Queridos amigos, me da mucho gusto saludarles. Mi nombre es Danilo Obando y vamos a continuar nuestro comentario sobre la primera carta del apóstol Pedro. Y en esta ocasión estaremos considerando del capítulo 3 los párrafos 20, 21 y 22. La escritura nos dice así: a los que en otro tiempo desobedecieron, en los días de Noé, cuando Dios esperaba con paciencia mientras se preparaba el arca, en la que unas cuantas personas, 8 en total, fueron salvadas por medio del agua. Todo esto es símbolo del bautismo, el cual no consiste en lavar las impurezas del cuerpo, sino en el compromiso ante Dios de tener una buena conciencia, que ahora nos salva por la resurrección de Jesucristo, quien subió al cielo y está a la derecha de Dios, y a quien están sujetos los ángeles, las autoridades y las potestades. De nuestro comentario previo seguimos con la idea de lo que Pedro escribe desde el párrafo 19 en adelante. En el Espíritu también fue y predicó a los espíritus encarcelados, a los que en otro tiempo desobedecieron en los días de Noé, cuando Dios esperaba con paciencia mientras se preparaba el arca, en el que unas cuantas personas, 8 en total, fueron salvadas por medio del agua. Entonces, aquellos espíritus encarcelados desde los días de Noé nos remite a la sentencia que Dios hizo por la horrenda perversidad que se había dado en aquellos tiempos y que consta en el capítulo 6 del libro de Génesis, en los párrafos 1 al 8. Cuando los hombres comenzaron a multiplicarse por toda la faz de la tierra y les nacieron hijas, sucedió que los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas. Entonces tomaron mujeres para sí, las que escogieron de entre ellas. Y el Señor dijo: no va a estar mi espíritu peleando siempre con el hombre, pues él no es más que carne, vivirá hasta 120 años. En esos días había gigantes en la tierra, y también después de que los hijos de Dios se unieran a las hijas de los hombres y les engendraran hijos. Estos fueron los grandes héroes que desde la antigüedad ganaron renombre. El Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra, y que todos los planes y pensamientos de su corazón eran siempre los de hacer solo el mal. Y le pesó al Señor haber hecho al hombre en la tierra. Le dolió mucho en el corazón. Y dijo el Señor: borraré de la faz de la tierra al hombre que he creado, lo mismo que a las bestias, los reptiles y las aves del cielo. Me pesa haberlos hecho. Pero Noé halló gracia a los ojos del Señor. Entonces aquellos espíritus encarcelados bien podrían ser aquellos que fueron castigados por Dios con el diluvio. En el libro de Judas, en el verso 6, Dios nos instruye sobre aquellos ángeles que no guardaron su dignidad. Incluso a los ángeles que no cuidaron su dignidad, sino que abandonaron su propia mansión, los ha retenido para siempre en prisiones oscuras, para el juicio del gran día. De modo que la visitación de Jesús a esas cárceles que señala Pedro no sería para predicar las buenas nuevas de la salvación, como nos ha sido predicado a nosotros, dándonos así la oportunidad del arrepentimiento y el perdón de nuestro pecado, sino para dar testimonio a esos espíritus encadenados por no haber retenido su dignidad del cumplimiento en su propia persona, la de Cristo, de la promesa que Dios hizo a la serpiente en el capítulo 3, verso 15 del libro de Génesis. Yo pondré enemistad entre la mujer y tú, y entre su descendencia y tu descendencia. Ella te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el talón. Diversos comentarios sobre este tema coinciden que en cuanto al diluvio Pedro nos instruye. Todo esto es símbolo del bautismo, el cual no consiste en lavar las impurezas del cuerpo, sino en el compromiso ante Dios de tener una buena conciencia, que ahora nos salva por la resurrección de Jesucristo. En la actualidad muchos creyentes se la llevan leve
ignorando la instrucción del Señor de que quienes le entreguen su vida como paso subsecuente sean bautizados. Mateo lo señaló en el capítulo 28, verso 19 de su versión del Evangelio de Jesús. Por tanto, vayan y hagan discípulos en todas las naciones y bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora bien, es necesario que quienes decidan obedecer esta instrucción del Señor y deseen ser bautizados entiendan que así como el diluvio fue una figura, un ejemplo, un modelo de lo que sería el bautismo de Jesús, que Pedro define como el compromiso ante Dios de tener una buena conciencia, que el bautismo es un símbolo de la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo, de modo que quienes se bautizan sin este entendimiento del compromiso que implica, lo podríamos entender como que entra al agua un pecador y sale el mismo pecador, pero mojado. Pedro lo dice así: el bautismo no es para quitar la mugre del cuerpo, versión popular. Y dice que el bautismo nos salva por la resurrección de Jesucristo, y no es el hecho de bautizarnos lo que nos salva, sino la fe en aquel que murió y resucitó. Hacemos en este momento un llamado a aquellos creyentes que aún no hayan sido bautizados, que no echen en saco roto esta exhortación. Recuerden que no es un acto religioso, sino un acto de obediencia al Señor, que da lugar a nuevas y poderosas experiencias en la vida espiritual del creyente. Y de Jesús nos dice: quien subió al cielo y está a la derecha de Dios, y a quien están sujetos los ángeles, las autoridades y las potestades. La demostración del cumplimiento de la promesa de Dios de un Salvador para la humanidad, mostrada por Jesús luego de su muerte en la cruz a aquellos ángeles caídos prisioneros, es una demostración de lo que Pedro asegura en estas palabras: porque toda entidad espiritual está sujeta a su autoridad eterna, así como lo aseguró Pablo a los creyentes de Filipos en el capítulo 2, versos 8 al 10 de su carta. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria del Dios el Padre. Aleluya. Jesucristo es el Señor. Bendiciones y paz. Nos vemos en la siguiente.